Aquí está. ¿Me oyes? Hola, Hola hola Pablo, Carolina, ¿qué buenas tal? Buenas tardes. tardes, ¿cómo estás? Bien, encantado de estar contigo. Qué alegría, Muchas gracias por aceptar mi invitación. muy Ay, amable, se muy me ha amable. olvidado coger la chuleta de tu currículum, que es gigante. Voy diciendo No, cosas no, y... no, por favor, no, no, Sí, sí, voy no. diciendo cosas y tú me corriges. Solo, solo médico de familia. Me quedo ahí, Médico de ¿vale? familia. Bueno, Genial. no, pero a ver, Pablo Vaz os presento. Es médico de familia, es el coordinador del Centro de Atención Primaria de Ciudad Rodrigo. Ex coordinador. Es coordinador. Sí, ahora ha entrado una persona encantadora que me ha sustituido. Bueno, lleva ya unos meses y afronta Vale, este tema, ¿vale? vale, Es Emilio Tapia. pero sí que podemos decir que eres coordinador Ex de coordinador, SEMEGEN, ex. ¿no? Sí, 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 Eso sí, sí, exacto. vale. Y dinos lo que es SEMERGEN, que la gente no sabe lo que es SEMERGEN. Sí, Semergen es la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Es la de las más grandes de España en cuanto a que engloba todos o gran parte de los médicos de atención primaria a nivel nacional. Y yo Vale. soy coordinador de un grupo de trabajo de la sociedad, coordinador nacional, en concreto del Grupo Nacional de Neurología. Ujú. Y dentro de la Junta Directiva, pues soy vicepresidente en Castilla y León. Eso es, eso es. Ahí. ¿Ves? ¿Ves cómo había cositas que yo no me iba a acordar de todo tu currículum y más que no estás diciendo? Y más cosas de currículum. Bueno, Ujú. em, he invitado a Pablo a charlar un ratito hoy sobre el tema del COVID, actualizaciones. Me habéis preguntado un montón de dudas. Estamos constantemente recibiendo información en televisión, periódicos, revistas, pero bueno, está fenomenal que nos lo cuentes tú desde el punto de vista de la atención primaria. Ujú. Entonces, tengo dudas. ¿Lo podemos estructurar como primero la atención primaria y luego COVID en general o al revés? Yo creo que igual mejor al revés, como Ujú. COVID en general y Muy luego ya bien, nos cuentas qué está pasando en la atención primaria, con los muy enfermos, los bien. pacientes crónicos y todo eso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, bueno, ya sabe todo el mundo lo que es el COVID-19. Ujú. Las dudas que tiene la gente ahora son por qué hay pacientes, bueno, ahora no y desde hace tiempo, por qué hay pacientes jóvenes y sanos eh, que entran en unos cuadros tan graves Ujú. con esos trombos, con esas desaturaciones salvajes, Ujú. esos sangrados pulmonares. Bueno, pues háblanos un poco de eso, Muy bien. si te apetece. Pues Si te apetece. vale, perfecto. Muy buena estructuración, Carolina. Si quieres, hablamos un poquito del origen. El origen de este Venga. virus, como bien sabe ya casi todo el mundo, proviene de la región china de Wuhan, ¿no? Donde allí, pues, el uso de animales salvajes que utilizan para determinados alimentos, pues esa cadena alimenticia probablemente se rompió de alguna forma y pasó al humano. No se sabe exactamente cuál es el mamífero que lo transportó, fue vector para que pasara al ser humano. Pero el caso es que pasó. Es frecuente que pase esto. Fuera de especulaciones que pueda haber por ahí, es frecuente. Hay millones de mutaciones y este tipo de virus, pues en algún momento ha pasado a la cadena humana y nos hemos contagiado. Bueno, es un virus que eh, mm, produce sintomatología respiratoria. De hecho, ya los conocíamos y son virus que producen catarros comunes y convivían con nosotros. Lo que pasa es que este serotipo pues, es más agresivo y el contagio y la patogenia del virus, por así decirlo, el mecanismo de contagio, pues nos ha desbordado a todos. En el argot un poco de los que les gusta el surf, es como si vemos un tsunami y estamos encima de un depresor, de un palito, un depresor, ¿no? Es un poco, pues eso es lo que ha pasado, ¿no? De un depresor lingual, ¿no? De De un los que depresor utilizáis lingual. Si estamos vosotros en un para nivel. depresor y viene un tsunami, ¿no? Entonces, Bien, pues nos ha bien, arrasado. claro. Efectivamente, no hemos tenido una de las buenas tablas, ¿eh? Para poder estar encima de la ola, ¿no?
claro. y nos ha sobrepasado. De hecho, pues la globalización pues ha hecho que nos afecte a todos los países. Es verdad que los datos son muy dispares por el modo en el que se cuentan, ¿no?, los casos. Y la patología, que es un poco a lo que me preguntabas, nos afecta a todos, en mayor o menor medida, pero nos afecta a todos. Ha habido estudios en los que ya hemos ido conociendo poquito a poco a quién es más riesgo de que tenga mayor letalidad o que tenga mayores complicaciones. Son pacientes obesos, son pacientes diabéticos, pacientes con procesos oncológicos y pacientes con cardiopatías o hipertensión. Ese perfil de pacientes son los de alto riesgo para que tengan mayores complicaciones y puedan acabar pues en una UCI, y con un sistema de ventilación mecánica porque los pulmones no son capaces de funcionar correctamente. Eh, También es verdad que produce una clínica muy dispar, es decir, que no solo es fiebre y tos, que era lo que inicialmente nos indicaba a catalogarlo de enfermedad por COVID, sino que hemos visto y nos sorprendía en estadios iniciales que pacientes con pérdida brusca de conocimiento, sin otro síntoma a mayores, pues resultaban COVID positivo, o pacientes con sintomatología digestiva, diarrea, vómitos, etcétera, ¿no? Entonces, nos descolocó en cuanto a que no todo era patología respiratoria. Es verdad que se ha aislado en múltiples fluidos orgánicos, es decir, que se ha visto que aparecen pues en saliva, en esputo, pero también aparece en orina, incluso en semen, que hay algún estudio en el que sí que se está viendo. Y uno de los temores es que produce un síndrome por una cascada inflamatoria importante que ocurre dentro del organismo en alguno de los pacientes de hipercoagulabilidad, es decir, que se forman pequeños trombos en las arterias y pueden desencadenar patología cardiopulmonar, Ujú. e incluso cerebral, produciendo ictus. Entonces, ese es el riesgo. Y de hecho, este tipo de efectos secundarios lo veremos a medio largo plazo, es decir, pacientes que puedan desarrollar estas complicaciones tan graves. O sea que tú crees que, bueno, tú crees no, los datos dicen que los pacientes, porque ha habido muchos pacientes mayores de edad avanzada que han tenido ictus Ujú, y a continuación han tenido COVID-19 y luego ujú. también, pero al revés también, ¿no? Ocurre, o sea, ha habido un montón de gente contagiada y después ha venido el ictus por culpa de los trombos, claro. Claro, sí, efectivamente. Ahí no sabemos muy bien si el origen fue la infección por coronavirus y que posteriormente el debut de la enfermedad haya sido con un ictus o un infarto de miocardio, afectación, porque lo que sí hemos visto en un estudio que se hizo por nuestros compañeros italianos, que han sido desgraciadamente los que primero en Europa se han afectado y de forma más intensa, ellos hicieron un estudio con autopsias, hicieron unas 40 autopsias en pacientes que nos han dado muchas claves de cómo entender esta enfermedad. Aquí, que yo sepa, en España no se han podido hacer o hasta donde yo sé, no se han llegado a publicar. Eh, pero sí que nos han dado esos datos de que la afectación del COVID produce una inflamación en los tejidos a nivel del miocardio y a nivel hepático y a nivel de los vasos, de forma que se forman esos trombitos que desencadenan esas complicaciones tan letales, ¿no? Entonces, una vez que el paciente ya se ha infectado de coronavirus, el paciente grave que ha ingresado en una UCI, la complicación mayor es las repercusiones que ha tenido de una autoinmunidad, es decir, que Claro. el organismo ha actuado de forma incorrecta contra el virus y se ha formado esa cascada inflamatoria
que ha producido esas complicaciones a nivel de órganos vitales, a nivel de claro. corazón, cerebro, riñón, grandes vasos, y eso se ha podido ver gracias a este estudio de los anatomopatólogos italianos. Estaba ahí, no me acuerdo, un médico de Granada hace, no sé, a lo mejor hace ya 3 semanas, que decía que la clave eran las ferritinas, que todo iba en dos direcciones, o algo parecido a un antifosfolipídico, con lo cual había que parinizar, o algo parecido a, bueno, a la respuesta exagerada de macrófagos, respuesta inflamatoria, tormenta de citoquinas, Ujú. bueno, un poco estamos en un poquito ensayo-error ahora, ensayo-error, porque no hay estudios retrospectivos. No. Se probó la hidroxicloroquina Ujú. con la citromicina, luego anticoagulantes Ujú. y corticoides, o sea, están todo el Ujú. tiempo cambiando los protocolos, ¿verdad? Sí, en cuanto al tratamiento, hemos ido con esa perspectiva, la de ensayo-error. Se hizo un protocolo en el que inicialmente se les aconsejaba como antitérmico antiinflamatorio el ibuprofeno, porque se veía que algunos pacientes producían mayores complicaciones y efectos nocivos y se aconsejó el paracetamol. En cuanto a antibióticos, bueno, pues realmente algo hay que poner. Parece ser que la citromicina sí que tenía cierto efecto, pero solo cierto efecto. Poníamos la combinación de amoxicilina con acitromicina. Como desencadena una reacción antiinflamatoria, pues utilizamos los corticoides, que son antiinflamatorios más potentes, de forma que es verdad que una vez que se ha producido esa inflamación a nivel pulmonar, que es la que nos asustaba tanto, se pusieron unas neumonías bilaterales jamás vistas, no las habíamos visto Claro, nunca, entonces claro. asustan, o sea, veíamos a nuestros pacientes con esa afectación respiratoria tan intensa, donde les bajaba la saturación, tenían esa disnea, esa dificultad respiratoria y veíamos en las placas donde estaba prácticamente afectados los dos pulmones de arriba abajo. Eh, en- entonces también se utilizaban inhaladores, es decir, para intentar abrir bronquios y que pudiera entrar y ventilar ese pulmón enfermo. Se utilizaban con unas cámaras para que el paciente tuviera menor dificultad para poder utilizarlas. Y nos llegó el estudio, los pocos estudios que se pudieron hacer y publicar, porque cualquier ensayo clínico con cierta garantía tiene que tener unos plazos. Claro. Y los enfermos, o es decir, la N, el número total que se utilizaba era muy corto. Ahí sí se vio por experiencias previas en el ébola y en otras enfermedades que algunos fármacos sí que funcionaban, ¿no? Y entre ellos estaba la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina se utilizó como pauta y es verdad que lo que se veía era que un enfermo que se contagiaba, la carga viral, que es un factor muy importante a la hora de la predicción, de dar una predicción al enfermo y de su evolución, pues disminuía. Y disminuía conjuntamente junto con la combinación con acitromicina, instaurada de forma precoz. Pero todo esto haciendo ensayos, errores en Ensayo-error. poco tiempo, en el que venían los enfermos y se colapsaba el sistema sanitario. Claro. De forma que ninguno es eficaz. Es cierto que ninguno es eficaz. Y luego ha habido otros tratamientos que sí que eran más eficaces, como el suero, es decir, los anticuerpos puestos al enfermo, de enfermos previos Eso que es. se ponían. Y eso sí era efectivo, lo que pasa es que no había disponibles para todos los enfermos. Y los ensayos que se hicieron con tres antirretrovirales, entre ellos el Resentivir, que es quizá el más conocido, que se usaba Sí. en el ébola. Y ese estudio sí que se sigue haciendo y parece que es muy prometedor. La combinación de tres fármacos antivirales que sí que, usados de forma precoz, disminuyen mucho la carga viral y la sintomatología. Entonces, ese es todo el arsenal terapéutico que hemos tenido. Hemos ido improvisando, hemos ido
aprendiendo a base de errores, que es Claro. desgraciadamente como estamos Y solventando la situación. cosas raras como gente saturando a lo mejor a Mm, 62 y sin trabajo respiratorio, o ujú. gente saturando bien y con neumonías bilaterales salvajes, Tremenda, sí, sí, cosas, cierto. o sea, como cosas raras, cosas que no concuerdan, por lo que Ujú, decía bastantes compañeros tuyos. ujú, Y ha salido un artículo, bueno, hoy han hablado en la prensa, en varios periódicos, sobre un estudio que van a empezar, o que va a colaborar alguna universidad gallega, van a estudiar la genética, ujú, van a coger una N de 8000, o sea, un tamaño de muestra bastante decente, o sea, que saldrán conclusiones interesantes. Porque, claro, quieren saber si el tema genético es determinante o no ujú, es determinante, porque hay tanta gente joven que, que se ujú, está poniendo tan malísima, con tanta sintomatología, o incluso que están bien, por ejemplo, gente que está bien, bueno, gente que se contagia, está en casa, van al hospital, les ingresan, están unos días en el hospital, les dan el alta, vuelven a su casa y a la ujú. semana o 2 semanas, esto me lo han comentado varios amigos médicos que tú conoces también, a la semana o 2 semanas vuelven al hospital con, bueno, pues con dolores musculares, disnea y se supone que ya han pasado la infección. Claro, no tenemos IgGs tampoco de esos pacientes. No les han hecho PCRs también, tenían PCRs positivas y ahora están volviendo a los hospitales con esos problemas, que no son los dolores musculares del paciente que está en UCI, Ujú. ni tampoco la atrofia, pero sí que están teniendo síntomas 2 semanas más tarde de recibir el alta. Es raro todo, es muy raro. Claro. Sí, sí, efectivamente. Hay muchas líneas de investigación en cuanto a cuáles son los factores predisponentes. Uno de ellos es el genético, es indudable. ¿Por qué gente joven enferma sin ningún factor de riesgo mm, a reseñar y enferma gravemente y fallece? Hemos tenido alguna compañera médico de 28 años que ha fallecido. O sea, es decir, es una edad en la que no te toca, es No. indudable, y menos por una infección, ¿no? Entonces tiene que haber algo más. Evidentemente, a mayor factor de riesgo, como es la edad, o factores de riesgo cardiovascular, obesidad, tienes mayor riesgo de complicación, no solo en esta enfermedad, sino en Sí, todas. Eso es indudable. También, si tienes más factores de coagulabilidad, pues te lógicamente, puede y doler. es una línea en la que sí se está trabajando y se trata de prevenir poniendo tratamientos preventivos, como es la heparina, para prevenir todos esos problemas. Eh, de todas formas, en fin, hay muchas dudas y yo creo que queda mucho camino por recorrer y muchos estudios en los cuales se requiere tiempo Claro. y se requiere sacar unas conclusiones y no precipitadas, sino que cualquier No, no, ensayo esperar, requiere un tiempo y para la vacuna es indudable que hay que esperar. no va a estar a medio plazo, por muy la carrera que estén muchos gobiernos y laboratorios lleva unos estudios de seguridad y de eficacia en la que el año y medio o dos no nos lo quita a nadie, No te lo eso no, es sí. indudable, porque hay que probarlo. Las vacunas, fíjate, eh, creo que la vacuna de la varicela ha tardado 28 años en salir, es decir, y la varicela pues es una enfermedad que lleva un recorrido tremendo, ¿no? El VPH también otros 15 años, del virus del papiloma humano, la vacuna Sí. ha tardado unos 14, 15 años en desarrollarse. Es decir, que tenemos unos plazos que son indudables cumplir. Es verdad que hay un camino recorrido en cuanto a que se intentó hacer una vacuna con el virus del ébola y con el virus del SARS, que es el primo Sí, hermano del SARS-CoV-2, sí. 19, perdón, que es el nuestro. Ujú. Se intentó hacer una vacuna que fracasó. También se dejó porque desapareció. El SARS, afortunadamente, se extinguió y Ujú. queda confinado y no se ha vuelto a desarrollar.
Entonces, las vacunas tienen unos plazos. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Pues mientras tanto no nos queda otra que prevenir. Prevenir Claro. y tratar de proteger a nuestros pacientes con mayor factores de riesgo. ¿Cuándo, una de las preguntas que tengo aquí apuntadas que me han hecho, ¿cuándo una persona tendría que preocuparse? Bueno, ya sabemos que los síntomas son muy diversos, hay personas que tienen fiebre, otras que no, unas tienen diarrea y otras no, cefaleas, tos, diferentes síntomas, pero en cuanto al tema de los trombos, ¿cuándo aconsejarías tú a alguien mosquearse tanto, con preocuparse tanto como para acudir a un servicio de urgencias o llamar? ¿Qué síntomas tendría que tener? Vamos a ver, los síntomas, eso sí que ha estado muy protocolizado y hemos, desde atención primaria, y ahí enlazamos un poco con el campo en el que yo me muevo mejor. Eh, lo bueno que tenemos es que llegamos a todas partes. El hospital está, hay uno por provincia o dos en las provincias más grandes, ¿no? Entonces nosotros llegamos a todas partes, llegamos a las zonas rurales y estamos en contacto con la N total. Nosotros tenemos la N total Sí. y controlamos a todos nuestros pacientes. Entonces, la forma de controlar a los pacientes ha sido vía call center. O sea, hemos montado un call center de forma rápida. Una de las eh, cosas que hemos aprendido y que hemos sacar de beneficio de todo esto es la digitalización y el control informático a través de nuestras historias clínicas que están todas en una base de datos de nuestros pacientes. Y esto lo hemos acelerado en vez de la típica visita que nos hacían a la consulta y muchas veces era improductiva, de forma que venían, pues, y se podía solucionar de forma telemática, por teléfono, haciendo por el ordenador, ¿no? Entonces eso, afortunadamente, nos lo ha acelerado. Igual que en educación con los niños, los colegios también lo ha acelerado. Es una cosa que ya teníamos ahí, pero que se ha Bueno, acelerado, ¿no? De forma, o por lo menos, otra cosa es que se mantenga, ¿no? sí. Hombre, Pero, perdóname que te corte, pero como esté algún profe escuchándolo, no es lo mismo una consulta telefónica que los ujú, profes están hechos polvo mm, de sin deberes y duda, los papás en casa estáis hechos sin polvo duda, también. sin duda, sin A mí duda. lo que me van contando todos los pacientes y todos los familiares, amigos, todo el mundo, los que son profes están desesperados porque Sí, sí. Mm. cuesta el doble dar una Cuesta, clase cuesta. online, cuesta el doble Sí, sí, prepararla, sí, sí. los niños que hablan, tal, el Zoom que se corta, todas las teleconferencias Sí. y luego están los Mm. niños en casa, no todo el mundo tiene el mismo apoyo, no todo el mundo tiene la misma logística, ni un portátil, Sin ni duda, wifi. Claro, cada niño tiene una casa, una idiosincrasia diferente en cada familia. sin duda, sin duda, Y sí, yo sí. creo que en el tema médico está muy bien el salto a las consultas telemáticas. Pero en el tema de educación, no sé. Habría que hacer otro directo con algún profe para que nos cuente. Sí, Pero no yo creo que estaría mal que nos está diera su muy... opinión, sí. ¿Eh? No estaría mal que nos dieran su opinión, sí. Pero en general es verdad Están que se ha desesperados. acelerado todo esto y Sí. en nuestras consultas hemos podido controlarlos, primero, para evitar el riesgo de exposición que acudieran a los centros sanitarios y evitar contagios masivos, porque hasta ahora lo que teníamos eran salas de espera masificadas a nivel hospitalario, a nivel de centros de salud, donde en épocas como en la gripe, en la que aprenderemos algo y evitaremos contagios masivos, que la gripe también mata y otros gérmenes también matan por contagios, y si hemos aprendido algo positivo que también podemos sacar de esto es evitar esos contagios masivos, ¿no? Y eso ya no se va a repetir, o espero que no se repita esas masificaciones, ¿no? Entonces, como todo, tendrán que venir con su cita y dirigidos si precisan venir y si no, pues evitar las consultas innecesarias. Y en ese call center que montamos, monitorizábamos los síntomas y monitorizamos, porque todavía lo seguimos haciendo, los síntomas que presentan los pacientes, ¿no? Los principales pues eran los que todos sabemos. Pero claro, luego nos iban contando síntomas diferentes o que, sobre todo pacientes que veías que no mejoraban y pasaban las semanas y no mejoraban.
y seguían fastidiados. Y hay gente que aún a día de hoy siguen. sigue con repercusiones a nivel respiratorio o a nivel que no se encuentran bien, ¿eh? Y de ahí también que hay pacientes que tardan mucho en que esa PCR se negativice. Y esa forma de controlar a los pacientes, que es a través de la atención primaria con el recurso telefónico y el ordenador, si veíamos síntomas de alarma que no nos gustaban o que pues los hacíamos venir para valorarlos de una forma segura y eficaz. Es decir, montando una zona de atención únicamente para pacientes COVID, de forma que eh, nos hemos tenido que preparar también nosotros de forma rápida para poder manejarlos con las medidas de seguridad, con los EPIs, los equipos de protección individual, el uso de los geles hidroalcohólicos, el uso de las... Habéis tenido EPIs en todo momento? Inicialmente no. Inicialmente no hemos tenido equipos de protección igual que el resto de sanitarios. No hemos tenido. Y de hecho, un gran problema que ha habido en la atención primaria es la alta tasa en general de sanitarios, porque se han contagiado, es uno de los países donde más contagios de sanitarios hemos tenido y algo ha fallado. Tengo el Entonces, dato, Pablo. Tengo el dato entonces apuntado. No sé dónde, 40 y pico mil mm, sanitarios, ¿no? sí, es probable. Sí, sí, efectivamente. Creo que es cerca de un 25%, incluso más. Es decir, son muchos. Eh, 49.000, lo tengo aquí, 49.113. ujú, efectivamente, efectivamente, ha sido un desastre y no hemos tenido ni la formación para cubrirnos adecuadamente y proteger a los pacientes, porque también nosotros hemos sido vector de contagio. Ni los medios inicialmente, no hemos tenido. Teníamos una mascarilla quirúrgica y un par de guantes. Y ponte a ver pacientes y sobre todo en una zona como Castilla-León, donde la mayor parte de la población es muy envejecida y hay un montón de residencias, centros sociosanitarios, donde ahí la carga viral es muy alta, es decir, que es uno de los factores también que sí que hemos aprendido, que a mayor carga viral, mayor riesgo de complicaciones y de que vaya todo peor. Explica, Si tú explica, estás en contacto. explica un poco lo que es la carga viral, porfa. Sí, vamos a ver, las posibilidades de infectarte dependen de tres factores, ¿no? Pues el número de exposiciones que tengas en un día, por ejemplo, una jornada laboral, depende del tipo de exposición que hayas tenido, es decir, más cercana o con más mejor protegido, y depende de la carga viral que tenga el sitio donde estés o el paciente con el que estés en ese momento, ¿no? Entonces, y por eso un sanitario tiene mayor riesgo de contagiarse que otro personal esencial que a lo mejor está protegido y ve un montón de gente, ¿no? Con una panadería, pues con unos guantes, una pantalla, una máscara, aunque te venga un montón de gente, pero no vas a tener ese riesgo que pueda tener un sanitario, ¿no? Entonces, por eso los sanitarios se han contagiado de forma más alarmante y la tasa de letalidad ha sido también alta. De hecho, creo que hoy ha fallecido otro médico más en Cáceres. Creo que vamos Sí, por 44, 45 sí, de 65 años, un médico de sesenta y médicos, cinco sí, años. De atención primaria efectivamente. también, ¿no? Sí, hemos sido los que más afectación también hemos tenido en cuanto a mortalidad, porque hemos sido los primeros en recibir el virus. Claro. El virus ya estaba entre nosotros. De hecho, hay estudios también que dicen que ya estaba en diciembre, En con lo diciembre, cual hay algún estudio que dice que ya en diciembre se han aislado pacientes en Italia, el paciente cero, eh, que se curó. Hay restos en los que se analizó que en diciembre ha aparecido muestras de coronavirus. sí. Entonces, ya está por ahí. De hecho, pues aquí en España se clausuró el Mobile World Congress, ¿no? En su El de día y Barcelona, por algo sería, ¿no? Yo creo que en general eh, una de mis conclusiones es que siempre estamos 14, 21 días tarde sí. respecto a todo. De hecho, Tal- seguimos, según mi impresión, Seguimos seguimos. tarde. Seguimos 14, 21 días tarde, porque lo que tenemos es
y más desde la atención primaria, que es donde hemos empezado a hacer ya test y monitorizar toda la población, lo que tendríamos que hacer no es testear a la gente que enferma y entra a un hospital, sino lo que tendríamos que testear es de un paciente que tiene sospecha a todos los contactos que están asintomáticos. Exactamente, Es ahí donde deberíamos de hacer exactamente, los controles, a exactamente. los contactos de ese paciente que tiene ya síntomas y Eso. hacer microconfinamientos, no macroconfinamientos. Esos microconfinamientos serían la clave. Es decir, tú aíslas un grupo de personas, que era lo que actualmente se hacía en la medicina preventiva. La medicina preventiva se declaran, tenemos como médicos la obligación de declarar un caso de parotiditis, un caso de eh, que son enfermedades de declaración obligatoria y lo que hace el preventivista es llamar a ese paciente, tomarle muestras biológicas y ver con quién ha estado. ¿No? Pues todavía, a día de hoy, 13 de mayo, todavía nos seguimos sin aislar y controlar esos contactos que están asintomáticos y que deberíamos testearlos. Que Y son es, los y más es peligrosos. Efectivamente. De hecho, hace poquito hubo una noticia en la que en Seúl, que ya tenían o tienen la cosa bastante controlada, un paciente salió de copas y fue a 5 locales y estaba ya enfermo y ese paciente de momento lleva al día siguiente contagiados a 130 pacientes. Pero lo que ha hecho las autoridades coreanas es aislar a 1.500 personas que habían estado Todo el en radio. esos, en esos bares de copas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo que haces es controlar el foco. Claro. Aquí seguimos yendo por detrás, seguimos haciéndole test al que va al hospital porque está enfermo. Sí, Ahí ya bueno, estamos llegando tarde. ningún sentido. De todas maneras, te tengo que decir que con el tema de las copas, por ejemplo, pues en España no habría ningún problema porque en España pues a la gente no le gusta nada salir de copas. O sea, en España somos un país de estar en la biblioteca todos Ujú. y jugar al ajedrez. Efectivamente. Nuestras costumbres son más Nada, nada, nosotros, monacales y no nosotros somos en como los casa. coreanos que nos quedamos en casa. Sí, sí, sí. Oye, antes de Eh, avanzar con los test, que tengo mil preguntas de test que me han hecho. Alguien ha escrito por aquí, hay dos preguntas escritas por aquí. Una, si los ujú. asmáticos tienen son más susceptibles. Y la otra, ¿cómo se puede saber la carga viral que tiene una persona? Esas dos preguntas las han escrito por aquí. Bueno, un asmático, lógicamente, es un paciente que tiene un riesgo potencial de tener un broncoespasmo. Un broncoespasmo es que se te cierran las partes distales de los bronquios, ¿no? Eso se produce ante determinadas sustancias que puede haber en el ambiente, ¿no? El típico asmático estacional de primavera y que ahora lo tenemos. Pero tiene que ser un asmático no controlado, es decir, que el riesgo en un asmático controlado no tiene por qué ser mayor que una mm, persona sin asma. En principio, si es un asmático controlado y no tiene un episodio broncoespasmo severo, no tiene por qué ser diferentes. Pero sí, en ese sentido hay que tener precaución y yo sería de los que iría más protegido, ¿eh? Y luego, en cuanto a la carga viral de un paciente, pues solo se mide por hacer un análisis exhaustivo de los fluidos en los que se mueve mejor ese virus. Y ese virus se mueve mejor en secreciones respiratorias. Entonces, es analizar y ver en un campo cuántos millones de virus o réplicas puede haber en un fluido. Esa es una técnica de laboratorio que realmente da poca información clínica y poco uso a nivel de terapéutico, es decir, de tratamiento. Lo sospechamos porque cuanto más clínica, más carga viral. Cuanto más debilitado está el sistema inmune de un paciente, y eso en las residencias, la mayor parte de los que están ingresados en centros residenciales tienen el sistema inmunitario más debilitado, con mayor riesgo de que si adquieren infección por COVID tienen una mayor carga viral. En centros hospitalarios, que es otro de los focos, pues hay más carga viral que está en el ambiente. El
la enfermedad se transmite por las gotitas pequeñas que se van a mantener en el ambiente como podía pensarse inicialmente y que se dispersen por el aire, pero sí en un ambiente cerrado y de ahí, ojo, yo daría un poco de precaución con los aires acondicionados ahora en verano, en el que podrían dispersar y mantenerlas más tiempo en el ambiente, esas gotitas sin llegar a caer al suelo e Suelo. inactivarse. Entonces, cuidado que ahora en verano que nos viene, con que sí que determinados centros donde nos metamos y haya un aire acondicionado y pase un paciente donde sea positivo y nos Todo. lo disemina, ¿no? Entonces, bueno, Sí. pues es Como más práctico verlo en ese tipo de Ujú. cuestiones Sí. que en un paciente. Ahora me estoy acordando el rebufo de los corredores, de los ciclistas, cantidad de Ujú. gente que van de paseo, les adelanta un corredor y Cierto, cierto, esa cierto. distancia, los Lo- corredores y ciclistas va súper incómodo con mascarilla. Ujú. Nadie las quiere llevar. Pero luego Mm, adelantan a gente que va más lento. Bueno, cierto. hay que Los dejar runners, más distancia, pero ¿cómo haces eso? Ese adelantamiento. sí, sí. Además, los runners suelen ser unos frikis bueno, pues usan pues Ellos. unos materiales, ¿no? Pues, que además pueden propagar. No, es verdad que ojo con el deporte en el sentido de que vamos propulsando exhalaciones de aire Claro, por todas partes. Y es verdad que es a nivel de eh, abierto, en espacios abiertos, pues si a una distancia más prudencial no hay riesgo de contagio, pero es verdad que no son los 2 metros de una persona a otra, sino que es mucho claro. más, porque se propulsa las exhalaciones y el riesgo es mayor, con lo cual, ojito y cuidado, mascarilla o tener por lo menos el típico pañuelo de poder que se quede en la boca. Con tubo de Intentaré escape predicar con el y ejemplo. hay que huir de los runners, es así. Los runners, mal, porque dejan mucho rebufo, hay que apartarse, pero claro, la gente, ¿cómo Sí. va a apartarse? Otra cosa que no se me olvide, que te tengo Ujú. que preguntar. Varias pacientes me han preguntado, que seguramente no hay estudios todavía, me han preguntado si se sabe algo del contagio en embarazadas, pero claro, como ahora mismo las embarazadas que se han contagiado estaban todas en el tercer trimestre, o segundo o tercero, el tema es, ¿qué va a pasar si alguna embarazada se contagia en el primer trimestre? ¿Afectaría tanto como otros virus que afectan mucho al embarazo, como toxoplasmosis o gripe? ¿Este virus se sabe algo de cómo puede afectar a un Bueno, embarazo? no se sabe muy bien porque tampoco ha habido estudios y Todavía lo no. poco que se puede saber es por los casos que hemos tenido. Es verdad que yo no me preocuparía tanto porque el eje de transmisión no creo que tuviera riesgo en cuanto a efectos teratogénicos, es decir, de malformaciones, que quizás es un poco la preocupación de las embarazadas, ¿no? Que pudiera producir. En ese sentido, yo creo que no tiene por qué en el teratogénico. Y en cuanto a la afectación de una madre, pues depende un poco de los factores de riesgo que tenga. Si es una persona sana mm, y con hábitos sanos, que es lo fundamental, que es Eso. otra cosa de las tener en cuenta en cuanto a la prevención que podemos hacer nosotros es tener un sistema inmune sano. Y el sistema inmune lo mantenemos pues con el ejercicio físico, con la dieta equilibrada y la vitamina D nos va a venir estupendamente, ahora con el sol, un suplemento de magnesio, etcétera. Es decir, que el sistema inmune competente, embarazadas que no se preocupen porque no tiene por qué tener un riesgo mayor de complicaciones por COVID. Y en niños, de hecho, ha habido un estudio en niños porque hubo una cierta alarma en cuanto a afectación de los niños pequeños, ¿no? Y no ha sido tanto. Hay un estudio que hubo 176 niños con afectación, también proviene de Italia, en el que tan solo dos precisaron ventilación mecánica y eran lactantes muy pequeños.
eran bastantes Vale. pequeñitos, con lo Vale, cual, y el resto sí. fue muy leve, fue muy Vale. leve. Mira, preguntan, ¿fumar afecta? Yo fumo y había un estudio en que la nicotina, decía que la nicotina, todos los Sí. fumadores están muy contentos con este estudio, diciendo que les está Ujú, previniendo el COVID. ujú. Ah, bueno, yo creo El tabaco les previene frente al COVID, pero bueno, ¿qué estudio es ese? Eso no, tiene validez, o no, sea, es no tiene validez, no tiene base científica claro, suficiente para poder decir que la nicotina o cualquiera de las sustancias va a prevenir. Yo creo que no. Yo creo que el fumar va a ser un mayor riesgo a todo, para todo. claro. Cualquier infección y cualquier enfermedad cardiovascular, tumoral, etcétera. Es decir, que el tabaco fuera, en la medida de lo posible, no viene bien y es una mala disculpa para dejar de fumar. Bueno, y ahora ya las preguntas de test, que todo el mundo con los test y las mascarillas. Antes de que se me olvide, que nos quedan como 10 minutos, mira, te Ujú, cuento. Los fisios estamos en la ruina total porque tenemos que tener unas medidas de seguridad en las clínicas, unas medidas de limpieza, de higiene, distanciar a los pacientes, hemos tenido que cerrar, tremendo, etcétera. Bueno, tremendo, sí, tremendo. ya lo sabes cómo estamos. Y Mm, encima, bueno, por lo menos hemos podido ya empezar a trabajar un poco. Tema mascarillas. Vamos a hablar un momento del ujú, tema mascarillas y luego ya vamos con las preguntas de test. ujú, Em, Como no te puedes estar comprando una FFP2 cada día, porque es un ujú, presupuesto que es brutal, sí, yo he leído en algunos sitios que como ujú, el virus se desactiva o se inactiva su capa que le envuelve, que es una capa de lípidos, al cabo de unas horas se va de ciertos, ujú. pues de los tejidos, tarda X horas, bueno, los fóbites, ya sabes, las maderas, los metales. ¿Cuánto tiempo tarda en irse la mascarilla? ¿Y si nos compramos 5 mascarillas y tenemos la del lunes, la del martes, la del miércoles? ¿Eso a Sí. ti te parece buena idea para los fisios? Mira, yo he estado con una mascarilla FFP2 de las buenas, un mes entero. Yo también, No tenía otra, entonces al fin y al claro. cabo teníamos que ingeniárnosla. Yo, Carolina, lo que te daría es un truco. Yo me pongo una quirúrgica, Ah, me pongo la buena, por así decirlo, la encima, FFP2 o 3, que lo bueno que tiene es que tiene un filtro de carbono, ¿no? Y eso es lo que evita el paso. Porque las quirúrgicas sí pasaría, ¿vale? Entonces, esta la pongo, es como un sándwich, una quirúrgica, la buena y otra quirúrgica, de forma que te va a quedar protegida prácticamente intacta y de hecho, pues yo no me he contagiado. Y así un poco era una norma que teníamos entre mis compañeros y yo. Y desechas la quirúrgica y quizás sería la que más expuesta ha estado, ¿eh? De todas formas, también hemos probado un montón de cosas. La hemos metido en el autoclave a esterilizarla. Eh, yo también la rociaba con el agua rebajada con lejía y la dejaba secar, o incluso con el vapor de agua también se inactiva. Entonces, a bueno, 70 grados, según dicen, pero claro, mm, imagínate sí, claro, el riesgo es menor si haces estas medidas. La doble quirúrgica también Lo que pasa es que vosotros estáis muy cerca, con lo cual yo usaría una de sándwich. protección mayor. Mm. Y la protegería, ya te digo, de forma, porque las quirúrgicas las humedecemos y al fin y al cabo acaban no valiendo, no son útiles. Entonces es un poco mi recomendación a la hora de que tengáis la protección adecuada y que así perfectamente podéis atender a vuestros pacientes. Entonces ponemos sándwich de quirúrgica, FFP2 y quirúrgica, Ujú. y las dos quirúrgicas se tiran cada día. Y luego O tú solo desechas las o dos solo la quirúrgica efectivamente. externa. Las dos quirúrgicas, Hombre, yo desecharía cada cierto tiempo la externa. la externa. La interna la podría mantener toda la jornada laboral, ¿vale? Tienes la FP2 o 3 y luego esta la desechas cada cierto tiempo, Vale. porque con la que Es sí la que se es depositarían con mayor probabilidad los virus, con lo cual esa, cada cierto tiempo, a fuera. desechar.
De ¿vale? todas maneras, yo tengo el centro que parece un centro de yoga en vez de un centro de ejercicio. Al entrar todo el mundo se tiene que quitar los zapatos, lavarse las Cierto, manos cierto. durante 40 segundos, todo el mundo con mascarilla, no se puede tocar nada, desinfección entre un paciente y otro. Bueno, vosotros también estaréis así, claro, pero desde hace más. Yo creo que hemos aprendido también, es otra de las cosas positivas, a ser más higiénicos y evidentemente era poco higiénico meter los zapatos en casa después de haber Sí, estado todo el día por ahí y los metemos en casa y los dejábamos en la habitación y tan alegremente, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones nos van a cambiar y hacemos prácticas que no estamos acostumbrados, pero enseguida te acostumbras. Es una cuestión sí, de hábitos, ¿no? Entonces te llegas a casa, te quitas los zapatos, le procuras dar también pulverizar con la lejía y los dejas fuera o donde puedas para que se higienicen lo mejor posible. La ropa, con los guantes, con lavado de manos constante. sí. Pues todo esto eran prácticas que sabíamos que funcionaban y que estaban ahí recomendadas por todos los tratados de preventiva, pero no las Nadie usábamos. hacía caso, claro, claro. Igual que pues toser en el codo, evitar dar la mano cuando, sobre todo en periodos de infectividad de determinadas enfermedades contagiosas. Ujú, sí, sí, sí. Eh, somos muy guarretes, ¿Mm? somos muy guarretes. Yo creo que se nos tiene que Se nos cambiar un tiene que poco quitar el chip. Sí, y los niños se van a acostumbrar con esto y es claro, lo bueno, que lo van a ir claro. aprendiendo desde ya y son esponjas y lo van a interiorizar como una práctica común. Es una mezcla entre coger lo bueno de la Eso cultura es. asiática y la nórdica, Y la ¿no? Que también nórdica, claro. se quitaba. Que ellos, fíjate, Suecia, el confinamiento a los suecos, nadie les ha dicho, nadie les ha obligado a confinarse en Suecia. Ellos se han autoconfinado por educación. O sea, esto aquí sería, yo creo que impensable, ¿no? Aquí que Claro, autoconfinarnos. Si ya llevamos casi 1 millón de denuncias y en un estado de alarma en el que claro. tenemos que estar todos en casa y llevamos 1 millón de denuncias. Es tremendo, tremendo. De todas maneras, tampoco. Es verdad que somos un desastre, pero tampoco podemos decir que la culpa sea de la gente. A lo mejor la gente no está del todo bien informada. ¿Qué opinas de la Sin duda, sin mascarilla? duda, ¿Qué sin duda. opinas de la mascarilla obligatoria? Que están diciendo que si la van a poner, que si no, que si. Hombre, O sea, ¿a eh, ti qué te mm, parece que sea que- obligatoria en la calle? To- totalmente de acuerdo. ¿A que sí? Yo también. Ahora mismo, de hecho, se ha ido cambiando la actitud. Primero no era necesario más que lavarse las manos. O sea, no, no, mascarilla sí, es lo único que ha demostrado ser eficaz. El aislamiento, el distanciamiento, la mascarilla es fundamental que alguien vaya dispersando eh, las gotitas en las que va mezclado el virus. Es fundamental. La mascarilla El, sí, El sin duda. problema es lo que decías antes, las personas que son asintomáticas son jóvenes, se encuentran bien Mm, y se van al claro, supermercado sin mascarilla, ahí mm, a compartir, a compartir. Bueno, a ver, nos queda cierto. poco y te tengo que preguntar. Mira, me preguntan, es que vamos a hacer un resumencito muy pequeño de los tipos Muy bien. de test que hay, ¿vale? Entonces, tenemos la PCR, reacción en cadena de la polimerasa, que se hace tomando una Ujú. muestra. Generalmente la tomáis vía nasal, ¿no? Sí, O vía. o vía por la faringe, sí. A nivel de faringe o vía, o vía nasal, sí. Vale, que tiene un montón de falsos negativos, bueno, luego hablamos de eso. Después está el test rápido Ujú. y luego está la serología. Sí, vamos a ver. Tenemos Y luego por... está ELISA y luego, bueno, háblanos un poco de lo que estáis haciendo. ¿Qué Mm, pruebas hay? sí, vamos a ver. Tenemos test rápidos, que llamamos test rápidos, ¿vale? Que son test de antígeno y test rápidos de anticuerpos. Los test de antígenos que determinamos. Determinamos proteínas, fragmentos del virus. Es decir, es muy rápido el analizarlo, pero es menos específico. Entonces, determinamos ahí solo si hubiera el virus, ¿vale? Los test rápidos de anticuerpos te pueden determinar anticuerpos totales, con lo cual no te aclara mucho en qué fase de la enfermedad estás. Claro. Y los test
rápidos de anticuerpos que se distinguen en anticuerpos IgG y anticuerpos IgM. Los anticuerpos IgM son de enfermedad activa y los anticuerpos IgG son de Pasivo. recuerdo, es decir, el paciente que ha estado en contacto con el virus, pero que le ha generado esa inmunidad tan deseada que todos querríamos tener para movernos libremente por el resto del mundo, ¿no? Y que algunos países quieren implantar. Y luego tenemos la PCR. La PCR es quizá la técnica, pues es más lenta, por eso tarda más, tarda unas 4 horas en dar el resultado. Por eso de ahí la utilización únicamente en hospitales, ¿no? Entonces, porque lleva un tiempo, pero es más exacta. Y ahí lo que determina es la genética del virus. Es decir, ahí ya nos El da, RNA del eh, el DNA. efectivamente, y también lo que nos sirve la PCR es para ver si ya la enfermedad, o sea, se ha eliminado. Con una PCR negativa en un paciente que ha pasado la enfermedad, pues tranquilamente ya no contagia. Pero con una PCR positivo en un paciente que ha tenido la enfermedad, sí tiene posibilidad de contagio. Y eso nos ha pasado concretamente esta semana. Yo he tenido varios pacientes, trabajadores de residencia, que la PCR después de haber estado curada le ha dado positiva y ha habido que volver otra vez a darles de baja de su trabajo porque la posibilidad de contagio existía. Con lo cual, son esos 3 test los que tenemos y que si se hubieran manejado desde las fases iniciales de este proceso, pues estaríamos en otra fase, eso es indudable. Como Totalmente. toda la preventiva, si nos hubiéramos confinado antes, si hubiéramos evitado las aglomeraciones antes, pues no hubiéramos tenido Las montañas eh, de la, muertos la tasa de contagio y letalidad que hemos tenido. Eso es indudable. Mira, me Por lo pregunta, tanto, un poco saber lo único que se debe hacer entre el tercero y el séptimo día para que sea más fiable, porque no se inicia los anticuerpos inmediatamente. O hay una variabilidad individual en cada uno de nosotros de inicio de esos anticuerpos. vale, sí, la tasa de mortalidad. Otra cosa, Pablo, me ha preguntado algunas pacientes por qué en una familia con un positivo, bueno, por qué en una familia, además yo conozco casos de familias que conviven y solamente hace PCR a todos, bueno, hacían, Ujú. porque ahora no hacen PCR a nadie, pero al principio, a principios de marzo, por ejemplo, una persona sale positiva y el resto de la familia negativa. ¿Será Ujú. que está mal tomada la muestra, que todavía no ha subido la carga viral como para detectarlo, como para que la Bueno, PCR lo detecte? no es raro, ¿eh? No es raro ese caso y de hecho lo seguimos teniendo. Pacientes en el que, y con convivencia estrecha, o sea, matrimonios en los que una de las parejas es PCR positivo y asintomático Ujú. y la pareja negativo. O sea, yo esta mañana he tenido un caso así, Sí, negativo, y te genera la duda. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si estamos los dos asintomáticos, pues confinaos los dos. O sea, no queda otra, no queda claro. otra. Y repetir PCR a la persona que ha dado positivo, monitorizarla. Hay que hacer PCRs y es verdad que si te da negativo hay una alta probabilidad de que no tengas el virus en tu organismo. Entonces, pero si la PCR es positiva y tu entorno está, aunque sea negativo, hay que mantener el mismo aislamiento. No podemos arriesgarnos. Claro. Aún así, el riesgo es menor en la persona que tiene PCR negativo. Eso está claro, es indudable. Ujú. Pero el manejo debe ser así. Mm. Es eso. ¿Tú conoces a alguien que le haya dado? Porque he hablado con sanitarios de toda España, desde técnicos de rayos hasta cirujanos, anestesistas, en fin, sanitarios de toda España, de verdad, de Andalucía, del País Vasco, de Mallorca, de todas partes. Nadie ha dado positivo en el test rápido, nadie. ¿Tú conoces a Bueno, mira, alguien?
Un Se está ratoncillo, haciendo Pérez. el estudio de Es seroprevalencia, mentira. que es el que se inició la semana, hace poquito, hace 10 días, escasos. Nos está dando que solo un 3% de la población tiene inmunidad. Eso es muy poco. Eso es muy poco. Un 3% indica que lo vamos a pasar mal, porque no hay inmunidad de rebaño El o inmunidad rebaño. colectiva, ¿no? Entonces, es menos de lo que nosotros nos pensábamos, ¿no? Que pensábamos que íbamos a tener más. De hecho, yo pensé que iba a tener, porque llevaba viendo casos de este tipo desde todo el mes de febrero, desde Navidades hasta que empezó todo el tema, pacientes muy similares con fiebres altas, con este tipo de cuadros raros, tal. Y yo pensé que iba a tener, que lo había pasado subclínicamente o de alguna forma. Y yo no tengo Y la nada. inmunidad. Y mis compañeros, te puedo decir que en el estudio que hemos hecho de todo el centro, solo una persona ha dado que tiene la inmunidad. Entonces, concuerda mucho con los hechos a nivel nacional. Es decir, que hay poca inmunidad. Tenemos que tener cuidado. ¿Que puede haber algún fallo en test? Seguramente. No, no es excluyente. Probablemente o el test está mal hecho, que puede ser, que tengo casos de que el test se ha hecho de forma incorrecta y hay que aprender a hacerlo y hay Ujú. que mejorar la técnica, pero aún así el porcentaje de esos que se nos pudieran escapar que tuvieran inmunidad es poco. Con lo cual, ojo al segundo pico que sería en octubre. Es verdad que no el pico que hemos tenido no va a repetirse afortunadamente y eso es un dato positivo. Va a ser un segundo pico más leve, más atenuado, no va a haber ese colapso que hemos tenido, pero que no tenemos vacuna, recordad, y que Vale, en tratamiento estamos en pañales, con lo cual, precaución. claro. Así que el consejo que podríamos dar es mantenemos las medidas de distanciamiento social, todo el mundo con Mm. mascarilla, aunque no nos estén obligando, vamos a hacerlo por los demás, Sí. los asintomáticos, para no contagiar al resto. Ujú. Seguimos lavándonos las manos, desinfectar todo al llegar del supermercado con un botecito de agua mezclado con lejía, que tampoco hay que comprar cosas raras, solamente agua y lejía. ¿Cómo es la proporción? Es en cada litro de agua, dos 1,10, cucharadas. calcula más o menos. Con 1,10 sería suficiente. Yo he hecho más. Yo he hecho siempre un poquito más. También he tenido el riesgo de que me he intoxicado, ¿eh? Eh, que de tanto pulverizar, en fin, te acabas un Pero poco ¿qué pulverizas? resecando mucosas y de hecho hay un estudio en el que Semergen está participando y nos está enviando los cuestionarios de los efectos secundarios de los desinfectantes en la piel y el uso de la lejía diluida, ¿no? Y todos hemos tenido en mayor o menor medida irritaciones en mucosas, en piel. Y es un estudio muy, muy bonito que está en Semergen. Pero has dicho uno al día, un litro al día. No, 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 las partes de la dilución. No, Ah, no, vale, vale, no, uno las litro. partes de la. O sea, No, 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 lo normal para no, que no, la no. gente más o menos, yo creo que son 30 mililitros por litro, que son como 2 cucharadas soperas en cada litro Mm. de agua, ¿no? Muy bien, Más o muy menos. bien, Y muy bien. si quieres menos cantidad, un vasito de agua, una cucharadita de café de lejía. Y no te lo Perfecto. bebas, no te lo bebas. Bueno, pues